Estamos comenzando a beber de las fuentes del cielo. Y las fuentes del cielo son inagotables. Y es para todo aquel que tiene hambre y sed. El Señor Jesús así lo mencionó. Quiero saludarles a todos ustedes en el nombre del Señor. Agradecerles por su esfuerzo, por su valentía, por su decisión de conocer y de emprender algo diferente. Doy la bienvenida a los que llegaron esta mañana o esta madrugada. ¿Cuántos de ustedes llegaron esta mañana? Favor de levantar su mano. Qué bueno, gracias a Dios. Ayer involuntariamente había omitido dos regiones. La región de Ica. No sé si hay algún representante de la región de Ica. Del Callao, de la región del Callao. No sé si la persona que levantó su mano es del Callao. Bueno, los hermanos de La Oroya, encabezados por el pastor Juan Torres, han llegado en esta mañana. ¿Dónde están ellos? Qué placer tenerles con nosotros. Damos gracias a Dios por eso. Antes de exponer el tema, quisiera invitar a la delegación de la Iglesia La Hermosa a pasar aquí adelante rápidamente, sin demora, toda la delegación. Desde las tribunas de arriba, de donde sea, se vienen corriendo porque ahora estamos muy renovados y ágiles con el poder del Espíritu Santo. Pónganse en fila, pero mirando hacia allá, por favor. También de los anexos de la Iglesia La Hermosa. Un poquito más cerca de la plataforma, por favor, para que haya espacio. Más cerca, más cerca. Retrocedan los que están adelante. No retrocedan al mundo, sino retrocedan en el tiempo aquí, en el espacio. Hoy hay una delegación muy fuerte. El ministerio de intercesión, bueno, mi esposa está ahí en la cabeza. El ministerio de intercesión y avivamiento comenzó en un rinconcito en la Iglesia Evangélica La Hermosa de las Asambleas de Dios en Lima, Perú. Y ese tiempo o ese inicio dio grandes resultados hasta el día de hoy. Ellos son una parte del fruto de ese tiempo de intercesión. Muchos de ellos han aprendido a interceder, como hoy voy a explicarles acerca del ministerio de intercesión. Así que, levantando las manos todos, toda esta delegación bendice a todos los presentes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los frutos que tú nos has dado a través de los años. Y gracias por los ministerios que se levantaron en diferentes lugares del país. Y gracias por lo que hoy también, Señor, este Congreso va a dar los mismos y mayores resultados. Oramos, Señor, para que la Iglesia La Hermosa sea bendición para todo el Perú y para las naciones del mundo. Levantamos nuestras manos y nuestra oración al cielo, Señor, orando para que el poderoso Espíritu Santo descienda sobre todo nuestro país y haga un verdadero avivamiento. Asimismo, Señor, también tú nos has dado el ministerio que traspasa las fronteras, cruza los límites. Te alabamos
te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las delegaciones. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Pueden volver a su asiento. Uno de los principales objetivos del Congreso Internacional de Intercesión y Avivamiento es promover, fortalecer, levantar y establecer ministerios de intercesión en todas las iglesias evangélicas de nuestro país, no únicamente en las asambleas de Dios, aunque nuestro ministerio está orientado básicamente a las asambleas de Dios, pero damos oportunidad a todas las iglesias evangélicas que tengan la disposición también de entrar a este desafío de ver cómo Dios responde de manera práctica y específica la intercesión de los hijos del Señor. Por eso, hoy quiero hablarles acerca de la importancia del ministerio de intercesión. Algunas personas nos han provocado un poco a la reflexión, diciéndonos por qué es necesario un ministerio de intercesión cuando toda la iglesia debe interceder, cuando todo creyente está llamado a interceder. Está bien, les voy a mencionar en el proceso de la exposición por qué de un ministerio de intercesión y avivamiento. Encontramos en la Biblia mandatos y requerimientos específicos. Por ejemplo, cuando el Señor dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dice, orando en todo tiempo. Orad sin cesar. Quiere decir que uno no debe dejar de orar. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Y esta inquietud de un discípulo del Señor: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor, valiéndose de ese pedido, menciona sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y termina diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que siempre o pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estos mandatos, estas órdenes y estas necesidades son para todos los cristianos nacidos de nuevo, sin excepción. Sin embargo, en la práctica, muy pocos cumplen con estos mandatos y de manera inadecuada y sin objetivos. ¿Cómo sabemos de eso? Las evidencias de esta verdad son la debilidad espiritual de la gran mayoría de los cristianos, ministerios no fructíferos, iglesias estancadas por muchos años. Porque si nosotros oráramos como el Señor nos manda, de manera perseverante, de manera constante, y orar sin cesar, ¿acaso Dios no va a responder esa oración y va a dar fruto al ministerio del pastor, del evangelista, del predicador, del apóstol, del profeta? ¿Acaso Dios no va a dar frutos
al trabajo y al esfuerzo que hace la iglesia, estamos seguros que Dios responde la oración. Pero ante esta realidad de que no todos podemos perseverar en oración y orar sin cesar, surge entonces la necesidad, escuchen, voy a usar este término, del respaldo permanente, del respaldo espiritual permanente de un grupo de cristianos en oración para que los objetivos, para que las metas, para que los planes y proyectos se alcancen o se logren. Por ejemplo, en el deporte, el fútbol, todos pueden de alguna manera jugar la pelota, pero no todos pueden llegar a ser seleccionados. Solo los que juegan de manera sobresaliente y efectiva a la vista del entrenador, entonces son seleccionados para formar parte de ese equipo. Igualmente, cuando hablamos de preparación para una guerra, si bien todos podemos cargar el fusil o manejar algún arma, pero no todos están preparados para la guerra, sino un grupo de personas seleccionadas y aptas para ese propósito. Algo así ocurre con el ministerio de intercesión o con la necesidad de formar, de adiestrar, de preparar un ministerio de intercesión. Sobre la importancia de este ministerio, les voy a hablar en cuanto a 8 razones sobre la necesidad del ministerio de intercesión. Algunas cosas que voy a mencionar ya se han hablado, solo les voy a hacer recordar y remachar en la mente y en el corazón de los presentes. Este no es un tema muy impactante en el sentido como que con otros temas se puede esperar, sino más que todo es de adiestramiento y preparación. Entonces, la primera razón es que el ministerio de intercesión en una iglesia local persevera en oración. Persevera en oración. ¿Y qué significa eso? Perseverar es orar de manera constante y permanente en cualquier lugar, a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. De esta manera, entonces, este ministerio cumple el mandato: orad sin cesar, orando en todo tiempo, bajo compromiso y disciplina. Perseverar es no caer en el desánimo, no desmayar, no dejarse vencer por la pereza, por los afanes, por la tibieza o por el descuido. Perseverar significa mantenerse firme y constante en un propósito, en un objetivo. La perseverancia es tanto una virtud, también como una resolución. Alguien tiene que tomar una determinación de perseverar en lo que emprende. Es una cualidad de las personas que están convencidas que todo plan, que todo proyecto lo van a lograr a base de esfuerzo, trabajo y perseverancia. Eso es perseverar. Hay algunas palabras que resuelven de manera
muy enfática. Es como personas valerosas, personas emprendedoras, personas que jamás se dejan vencer por nada. Por ejemplo, la palabra persistencia. Esta palabra persistencia significa tenacidad, porfía, resistencia. La otra palabra es la palabra tenacidad, que significa importunar, machacar, molestar, reclamar, hasta lograr lo que se busca. Con eso lleva a las personas a ser sólidas en su ánimo, resistentes, inflexibles e irrebatibles bajo cualquier situación y circunstancia. Por eso, la oración perseverante es entendida como una fe inconmovible que se eleva por encima de toda adversidad. No hay nada que pueda amilanar, no hay nada que pueda menguar, no hay nada que pueda asustar a aquel que persevera en oración de esta manera. Perseverar es mantenerse firme hasta lograr el objetivo, conseguir los resultados, obtener los deseos del corazón. Esto requiere, sin embargo, objetividad, propósito, determinación. ¿Quién o quiénes lo pueden hacer todo esto? Ojalá que todos pudiéramos entrar a este esfuerzo o tener estas cualidades, pero la realidad no resulta así. Sin embargo, el ministerio de intercesión, que está preparado, que está formado, que está adestrado y equipado, sí lo puede hacer. Y nosotros en la Iglesia Evangélica La Hermosa lo hemos comprobado una y otra vez. Que ese equipo de oración, que ese grupo de oración es de mucha ayuda para la iglesia, para los ministerios, para los planes, los proyectos. Y no solamente pensamos como una ilusión, como un sueño, sino que nuestros ojos están viendo los resultados. Vale la pena entonces perseverar en oración. La segunda razón por qué del ministerio de intercesión es que este ministerio hace guerra espiritual a todo nivel. ¿Me están escuchando, verdad? Este ministerio hace guerra espiritual a todo nivel. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos describe que la iglesia está en constante batalla contra un ejército satánico estratégicamente organizado y adiestrado. Entonces a la iglesia le demanda una defensa y un ataque permanente, sin descuidar en ningún momento que Satanás invada el territorio de la iglesia. En vez de que Satanás invada nuestro territorio, nosotros con el ejército preparado, en este caso encabezado por el ministerio de intercesión, podemos avanzar y podemos pisar el territorio de Satanás y poder conquistar y poder subyugar al diablo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Por esta razón, dice la palabra del Señor, que todo creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas y los ataques del diablo.
Tomar toda la armadura de Dios, es decir, escuchen esto, saber usar, no solamente saber teóricamente del casco, ¿cómo se llama este chaleco? La coraza, la espada, como maestro, como predicador. Yo puedo definir muy bien todas esas cosas, apelando a la cultura romana, apelando a los idiomas originales. Puedo encrespar los cabellos de tanto conocimiento, de decir una y otra cosa sobre las armas, pero una cosa es saber teóricamente y otra cosa es saber prácticamente usar estas armas. Y la palabra del Señor dice: tomad toda la armadura de Dios, es decir, saber usar correctamente las armas espirituales, para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza y obtener la victoria. ¿Cuál es ese día malo? Hoy mismo para muchos de nosotros puede ser un día malo, un día de desaliento, un día de dolor, un día de enfermedad, un día de problemas familiares, problemas económicos, problemas de desconsideración, situaciones que afrontamos diariamente. El día malo siempre va a estar presente y por eso es que el ministerio de intercesión tiene que estar preparado para resistir todo ataque del diablo en ese día malo. Ese día malo puede ser un momento de tentación, un momento en que usted se siente débil y no puede resistir las acechanzas del enemigo y las atracciones del mundo. Pero si usted está preparado espiritualmente por medio de la oración, va a poder vencer en el día malo. La iglesia, por medio de la oración, intercede y hace guerra espiritual y derriba las huestes de tinieblas de manera permanente. Esta lucha, aparte de ser permanente, es a todo nivel. La batalla es a todo nivel. A nivel personal luchamos contra nuestra carne, nuestros apetitos, nuestros deseos humanos. Luchamos contra el mundo y contra las tentaciones, contra el desánimo, contra el cansancio y la fatiga. Pero también hay batalla a nivel familiar, matrimonial. Hay lucha a nivel espiritual, problemas económicos en ese nivel económico, en el nivel social, en el nivel moral, nivel comercial y nivel ministerial. Ese nos está diciendo: despiértense, es hora de luchar. Así que esta guerra es a todo nivel, incluyendo el nivel político. En el Perú nosotros estamos enfrentando esta situación tan difícil y complicada y no podemos esperar que ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial, ni el poder electoral, ni el poder militar pueda resolver estos problemas. Pero hay un poder que se ha descargado del cielo, que descansa sobre su pueblo, sobre la iglesia, sobre esos grupos de oración, para levantarse en guerra y ataque contra todo poder satánico. ¿Y quiénes están preparados y armados y adiestrados para librar estas batallas? Los ministerios de intercesión. Ellos están preparados. La tercera razón del ministerio de intercesión es que éste intercede en forma específica. Hay oraciones genéricas, comunes y superficiales, sin objetivos ni metas. Por eso no se sabe si hay resultados o no. No se pueden medir
los frutos, pero también hay oraciones específicas, concretas y objetivas, cuyos resultados sí se pueden ver, sí se pueden medir, sí se pueden palpar, sí se pueden disfrutar de esos resultados. El apóstol Pablo les pedía a las iglesias a orar por él o por su ministerio con fines específicos. Les decía, por ejemplo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa palabra "para" es un objetivo. Este es lo que quiero lograr, que la palabra del Señor corra por todo el mundo, por toda ciudad, por todas las regiones, de manera que todo el mundo escuche la palabra y esa palabra sea glorificada. Igualmente les decía, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oren por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Miren, nosotros los predicadores, los pastores, necesitamos que las puertas se nos abran, los límites cedan ante el avance del pueblo de Dios, de la iglesia, de la evangelización. Y para eso necesitamos orar, al igual que estas iglesias a quienes el apóstol Pablo les pedía esta clase de oración. Si la iglesia no recibe respuesta a muchas de sus oraciones, es porque no sabe orar de manera específica. Como dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. En cambio, el ministerio de intercesión está preparado y entrenado para interceder de manera específica, hasta ver con sus ojos los resultados. Es importante ser claros y específicos al orar a Dios, para así obtener buenos resultados en los objetivos y metas que nos hemos trazado. Probé de esta manera una y otra vez. Decirle al Señor el domingo en la mañana, o todos los domingos en la mañana, aparte de orar durante la semana: Señor, en este día quiero ver muchos inconversos en los cultos. Y también quiero ver que esos inconversos vengan a tus pies al final de cada predicación. Le decía al Señor en oración: quiero que tú convoques al pueblo para que el templo esté totalmente lleno y no vacío. Haz que la gente salga de su casa, vaya a la esquina y tome el carro y venga a este lugar. Haz que puedan superar todos los inconvenientes y los problemas. Y el templo estaba lleno y había gente inconversa y había gente entregando su vida a Cristo. Pero algo más específico me enseñó la oración de este pastor Yonggi Cho de Seúl, Corea. Cuando él llegaba a un lugar a donde le invitaban a predicar, le decía al Señor: quiero que en este día hayan 100 personas inconversas y las 100 personas entreguen su vida a Jesucristo sin que falte una. Y después de predicar, llamaba a la gente y comenzaba a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 99, uno más, 100. Estaban los 100 allí. ¿Cuál era la clave? La oración específica. Si tú aprendes a orar de esa manera: Señor, dame una iglesia con 200 miembros en este año, al comenzar el año naturalmente. Y si perseveras en esa oración, te mantienes firme en esa oración, el Señor va a cumplir con su propósito. Él lo hará. Él sabe las formas, las maneras como va a hacer.
pero sí va a responder tu oración. Esa oración ferviente, esa oración que se derrama delante del Señor en una pasión profunda por la salvación de las almas. Es importante entonces orar de manera específica. Y el ministerio de intercesión ha aprendido a orar así. La cuarta razón, el ministerio de intercesión da respaldo permanente. En la Biblia encontramos ejemplos de respaldo en oración en casos determinantes. En la guerra de Israel contra Amalek, Moisés y Aarón y Hur respaldaron a Moisés en oración, y también respaldaron a Josué, que estaba en lucha contra los amalecitas, hasta que Josué llegó a derrotar totalmente a los amalecitas. ¿En qué consistió la estrategia? No en la fuerza militar, no en la capacidad bélica, no en la valentía de los soldados. La guerra contra los amalecitas consistió en que Moisés estuviera arriba en el collado, postrado delante de Dios, con las manos levantadas al cielo. Pero como todo ser humano es susceptible a cansarse, menos mal que le acompañaron Aarón y Hur. Digan menos mal. ¿Qué hubiera pasado si Moisés solo hubiese ido a orar? Israel hubiese sido derrotado totalmente. Pero como tuvo compañeros, entonces dice, sostenían sus brazos el uno y el otro de ambos lados. Y entonces Josué abajo, luchando contra los amalecitas, se dio cuenta de esto, que no se trataba de su fuerza, no se trataba de su capacidad. Y entonces comenzó a mirar al collado. Cuando veía los brazos de Moisés levantados, tenía esperanza porque Israel arremetía contra los amalecitas. En cambio, cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas contraatacaban. Y entonces Josué dijo que no se bajen los brazos, que no se bajen los brazos, porque de eso depende la victoria del pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener los brazos levantados siempre? Pero tener también los brazos de sus líderes, de sus pastores, levantarlos en oración e intercesión y en clamor permanente. Lo que pasa en nuestras iglesias es que en vez de orar, se golpea al liderazgo, se ataca al pastor, se tira pedradas de uno y otro lado. Eso lo único que va a hacer es destruir, es dividir, es enfermar a la iglesia. Pero qué bueno que se levanten ministerios de intercesión, que levanten los brazos de sus líderes para que ellos se mantengan firmes e invencibles por el nombre del Señor Jesús. En la Biblia encontramos en el libro de los Hechos, la iglesia respaldó a los apóstoles para que sigan predicando la palabra a pesar de la persecución y la prohibición bajo amenaza de arresto y prisión. Cuando Pedro fue apresado y encarcelado para luego ser ejecutado por Herodes, la iglesia oró por él hasta que fue librado de manera milagrosa de la espada de Herodes. Muchas iglesias, hermanos, respaldaron en oración el próspero ministerio del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, si yo estoy parado aquí, todavía alabando al Señor y bendiciendo a su pueblo, es porque hay muchas rodillas dobladas por nuestro ministerio que nos sostienen una y otra vez y en todo momento y en toda circunstancia, en toda necesidad. Por eso le hemos perdido miedo a la duda,
le hemos perdido miedo a la incredulidad, le hemos perdido miedo a las amenazas. Hace poco la evangelista Cielo Ortuño con otros expositores estuvieron en nuestra cruzada y yo me lancé a esa cruzada solo creyendo que el Señor Jesucristo va a respaldar todo. Uno de los gigantes era no tanto el asunto económico, sino cómo llenar el estadio, cómo lograr que mucha gente vaya a ese estadio, sin perder tampoco la consideración económica. Pero gracias a Dios que al final tuvimos muchos convertidos y salimos sin ninguna deuda, todo cancelado, todo pagado. Siempre que exista una visión dada por Dios, Satanás buscará impedir el desarrollo de esa visión. Así sucedió con Abraham, con Moisés, con Gedeón, con Elías, con el mismo Eliseo del Antiguo Testamento, con el apóstol Pablo. Satanás traerá desaliento, malos testimonios, estancamiento económico, enfermedades repentinas, problemas familiares, malos entendidos entre el liderazgo, rutina en los cultos y todos los obstáculos para que la obra del Señor se detenga. ¿Qué hace la iglesia frente a estos problemas? A veces poco o nada. Por eso es que el ministerio de intercesión toma a su cargo y bajo su responsabilidad todas estas necesidades y comienza a orar de manera permanente, y el Señor se encarga de todas las demás cosas. Entonces el ministerio de intercesión es quien respalda al ministerio pastoral, ministerios internos, actividades, los cultos, planes, proyectos y programas de la iglesia, la evangelización, el discipulado permanente y las misiones. Ayer el pastor Alfonso Quevedo nos hablaba de cómo Dios habla con sus hijos. Yo fui incrédulo a eso por muchos años. Y por eso mi ministerio estaba paralizado, neutralizado. Pero después abrí mi corazón, me negué a mí mismo y entonces comencé a entender los propósitos de Dios. Comencé a escuchar, no necesariamente con mis oídos, sino el Señor hablaba en mi mente, hablaba en mi corazón, hablaba mi espíritu, y yo estaba seguro que era la voz del Señor, la palabra de Dios. Una de esas cosas, el Señor, o en una de esas cosas el Señor me retó. ¿Por qué haces los cultos por costumbre? ¿Por qué ustedes se reúnen solamente por religiosidad y por tradición? Eso no tiene sentido. Tú tienes que tener objetivos. El Señor me hizo entender, yo no trabajo con gente que no hace las cosas con entendimiento y con inteligencia. Trázate objetivos. Procura hacer las cosas con esa visión de logros, de resultados. Y nos propusimos 4 objetivos en nuestros cultos. No quiero decirles que ustedes hagan lo mismo, pero si esto les puede ayudar, pueden hacerlo. Primer objetivo, que las almas se conviertan en todos los cultos, incluyendo el culto de oración.
que hayan continuamente almas convertidas. Segundo objetivo, que los enfermos sean sanados. No solamente los enfermos al cuerpo, sino al alma, al corazón, al espíritu, a la mente. Enfermos emocionales, que esas personas sean sanadas. Tercer objetivo, liberta a los oprimidos, rompe las cadenas, destruye los yugos de esclavitud, que haya gente liberada, Señor, en los cultos. Cuarto objetivo, que toda la iglesia sea renovada y refrescada en la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Si no logramos estos objetivos, no nos sentimos bien. Y como se trabaja de esa manera, y el ministerio de intercesión respalda, porque sabe lo que tiene que pedir delante del Señor, entonces vemos los resultados. Si no lo hace a través de nosotros, lo hace a través de otros. Inclusive lo hace a través de personas muy sencillas. Y permítanme decirles con todo respeto, aún con personas iletradas, pero llenos del Espíritu Santo. La quinta razón de este ministerio de intercesión es que enseña a la iglesia a orar de manera correcta. Este ministerio enseña a la iglesia a orar de manera correcta. La mayoría de los miembros de la iglesia no saben orar de manera correcta y provechosa. Previendo esta condición, el Señor enseñó a sus discípulos a orar correctamente, con la que tradicionalmente conocemos la oración del Padre Nuestro. En sus enseñanzas el Señor dijo así, ¿están escuchando, por favor? No sé si estarán tomando nota. Él dijo, y orando no uséis vanas repeticiones, y cuando ores no seas como los hipócritas. Este suena fuerte. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pero tú cuando te pongas a orar, aquí viene la estrategia, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Busca un lugar apropiado para orar y determina y consagra ese lugar de oración. Cierra la puerta. A ver, yo entendí esto hasta hace poco, que se trataba solo de cerrar la puerta del dormitorio donde uno puede orar. Pero cuando dice cierra la puerta, significa cierra toda interferencia, cierra toda distracción. Ni el celular ni nadie debe estar allí estorbando tu oración. Las puertas tienen que estar cerradas para toda distracción, porque ahí tienes un hermoso encuentro con tu Señor y Salvador, una conversación íntima que nadie más debe interferir, ni siquiera el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el mejor amigo, porque estás hablando con el dueño de tu vida, con el Señor que quiere guiarte, que quiere enseñarte, que quiere capacitarte y mostrarte lo que Él sabe hacer. Diga conmigo, cierra las puertas para orar. Dígale a su amigo, a su compañero ahí, cierra las puertas para orar. Y trata con tu Señor de manera específica. Ahí cerrada la puerta, habla con Él. La oración no es una simple repetición de palabras. Repetir muchas veces una oración aprendida de memoria, con la esperanza de que por medio de la repetición Dios nos escuche. Eso no es así. El Señor no acepta esa repetición. Lo que Él quiere es la oración. Y la oración es hablar con Él, es conversar con Él.
Es una conversación personal entre el hombre y Dios. Jesús nos enseñó que al orar, según el Padre Nuestro, debemos orar en nombre de Él. La oración que más agrada a Dios y toca su corazón profundamente es la intercesión. Por eso Santiago dice que la oración eficaz es la oración de intercesión. Del justo puede mucho, porque se está orando por un sufriente, se está orando por un enfermo, se está orando por alguna persona que tiene una carga pesada, una situación desesperante. Y entonces, cuando tú intercedes, esa oración se hace tan fuerte y eficaz cuando lo haces de corazón. El Ministerio de Intercesión realiza seminarios, talleres, congresos, conferencias y oración para enseñar a la iglesia a orar de manera apropiada y eficaz. Pero también discipula a muchos creyentes de manera práctica con su ejemplo, porque muchos aprenden a orar cuando se involucran a ese grupo de intercesión. En sexto lugar, o la sexta razón del ministerio de intercesión, es que este ministerio mantiene buen nivel espiritual en la iglesia. Voy a correr porque el tiempo ha pasado. El Señor nos demanda mantener el fuego encendido, cuidar que el fuego no se apague. Digan gloria a Dios los que creen eso. Avivar el fuego que está en nosotros, tener aceite en nuestras lámparas para tenerlas encendidas. Este debe ser el estado normal y permanente de cada creyente de la iglesia. Sin embargo, la mayoría de los cristianos, iglesias y aún ministros, somos semejantes a las estaciones del año, que cambiamos continuamente de clima y temperatura. Tenemos épocas de tibieza como el otoño y la primavera, épocas cortas de calor como el verano y épocas prolongadas de frío como el invierno. En estas condiciones, la iglesia no puede mantener la temperatura óptima. Su vitalidad, su vigor y su motor no están encendidos, así como el carro sin el motor encendido, sin el combustible no puede marchar. La iglesia tampoco puede marchar, menos avanzar. La iglesia se detiene, se estanca y se esteriliza. El ministerio de intercesión contribuye en el mantenimiento del nivel espiritual de la iglesia, porque crea desafíos, celo espiritual para mantener el fuego del Señor encendido, ya que ha aprendido a repudiar. ¿Me están escuchando? El ministerio de intercesión ha aprendido a repudiar la frialdad, la tibieza, la indiferencia y toda cosa que no está del agrado del Señor. Entonces es igual que su maestro, que tiene gran celo por la comunión con el Padre, celo por el estado espiritual de la iglesia. El Señor en cierta oportunidad habló a mi corazón: si la iglesia está enferma, tú estás enfermo. Si la iglesia está fría, tú estás frío. Si la iglesia no tiene vida, no tiene fuerza para avanzar, tú estás en esa condición. Cuando tú te despiertes, cuando tú te levantes, cuando tú tomes nuevas fuerzas y dejes que el fuego se encienda en ti, la iglesia va a caminar. La iglesia va a ver en ti el ejemplo. Entonces, el ministerio de intercesión nos ayuda a mantener buen nivel espiritual de manera permanente en la iglesia. La séptima razón
el ministerio de intercesión promueve y mantiene un avivamiento permanente en la iglesia. ¿Escucharon? ¿Qué hace el ministerio de intercesión? Promueve y mantiene buen nivel espiritual, un avivamiento permanente en la iglesia. ¿Qué es avivamiento? Por avivamiento se entiende dar nueva vida al que está por morir. ¿Cuántos de ustedes están por morir? Quizás de hambre hoy, pero peor, por morir espiritualmente. Avivamiento significa despertar al que está adormecido. No sé si alguien está adormecido a su lado, despiértele. Avivar el fuego. También el avivamiento significa avivar el fuego que está por apagarse, abrir los ojos que están cerrados y ciegos y dar fuerza al que ha perdido la energía y el vigor. Ese es avivamiento, dar vida nueva. Las señales de un avivamiento en una iglesia son pasión por la evangelización, pasión por la conversión de almas. El apóstol Pablo al joven Timoteo, que además era pastor, entre otras cosas, le dijo que él debería hacer obra de evangelista. Así que una de las señales es esa pasión de evangelización y salvación de almas. Otra señal, algunos pueden discrepar, pero este es lo que nosotros hemos visto, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, eso os decimos. La otra señal es el crecimiento continuo de la iglesia. Cuando hay avivamiento, la iglesia no se detiene. La iglesia crece en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, la iglesia crece. También es el bautismo en el Espíritu Santo, operación de dones, sanidades, milagros, liberaciones. La gente que ama la santidad, que vive en constante examen de su vida, de su corazón, de su condición moral y espiritual. Y también cuando el Espíritu Santo pone temor reverente en nuestros corazones. Uno tiene temor de fallarle a Dios y ofender a Dios en cualquier lugar, donde quiera que esté, en cualquier amistad, en cualquier actividad. La iglesia como cuerpo de Cristo y organismo vivo debe vivir un continuo avivamiento. El avivamiento debe ser la vida normal de la iglesia. No debe ser una etapa transitoria, una época fugaz o un tiempo casual. El avivamiento tiene que ser permanente porque Jesucristo vive en nosotros y porque el Espíritu Santo está en su iglesia y no tiene por qué apagarse el fuego. Digan gloria a Dios. No tiene por qué apagarse el fuego si Cristo está en mi vida, si el Espíritu Santo mora en mí. Uno de los factores para producir y mantener el avivamiento es la oración. En este aspecto ayuda mucho el ministerio de intercesión para lograr este avivamiento permanente. Si hay hermanos y grupos de oración que están aquí y que han perdido el fuego, que han perdido el ánimo, este es el tiempo para restaurarse, para levantarse, para recuperar lo que se ha perdido. Uno de los propósitos de este congreso es renovar, es refrescar la vida espiritual, la visión y la pasión de los intercesores de las iglesias locales. Finalmente, y digan gloria a Dios, la octava razón del ministerio de intercesión
sirve de centinela y vigía a la iglesia. Sirve de centinela y vigía a la iglesia. Un centinela en los tiempos antiguos guardaba de día y de noche una ciudad, un ejército o una viña contra ladrones y el ataque de enemigos. A veces se situaba en una torre o en una altura para poder observar toda la ciudad y captar el ataque del enemigo. Por las frecuentes guerras en Israel, la figura del centinela era muy requerida. Por ejemplo, Gedeón atacó a los madianitas cuando estos acababan de relevar a los centinelas, según Jueces 7:19. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, tenía centinelas que vigilaban la ciudad de día y de noche. Digan conmigo, de día y de noche. Ese era el trabajo de los centinelas, cuidar la ciudad, cuidar la viña, cuidar el ejército de día y de noche. Un vigía es un atalaya, es decir, persona encargada de vigilar, cuidar y advertir el peligro. Como la iglesia está en constante ataque y guerra contra sus enemigos, en peligro de ser sorprendida por sus adversarios, el ministerio de intercesión desempeña el papel de centinelas y vigías. Mediante la constante intercesión y clamor a Dios a favor de la iglesia y de su ministerio, orando también por el mundo que languidece ante un problema moral degradante, ante una corrupción, ante un engaño y una injusticia constante. Así que el ministerio de intercesión es muy importante, ¿están escuchando? Como los otros ministerios en la iglesia, llámese ministerio de educación cristiana, ministerio para la familia, ministerio con los niños, con los jóvenes, ministerio con damas, con profesionales, lo que sea. Ahora se levanta un ministerio de clamor, un ministerio de oración, un ministerio de intercesión que debe ser igualmente reconocido, valorado y sostenido en nuestras iglesias, porque esto va a ayudar mucho en las cosas que hemos mencionado. Y en estos momentos, solo cuestión de pocos minutos, queremos consagrar vidas de personas que por primera vez han venido a este congreso, que todavía no pertenecen a ningún ministerio de intercesión en su iglesia local, pero invitados o motivados por sus pastores, y algunos, como el pastor Juan Torres, encabezado por sus pastores, como el pastor de San Martín, y otros han venido, y gracias a Dios por ello. Queremos dedicar esas vidas sin forzar la voluntad de ustedes, por una decisión personal, por una consagración muy voluntaria para pertenecer o para levantar un ministerio de intercesión en su iglesia. Así que todos los que han venido por primera vez, favor de pasar rápidamente aquí adelante. Solo los que han venido por primera vez a un congreso de intercesión y avivamiento, levántense por favor. Este es el tiempo que el Señor ha preparado para ustedes, y Él quiere usarles poderosamente en este servicio. Oh glorioso Jesús, es el llamado del Señor por el medio de su Espíritu Santo. A ti joven, a ti señorita, a ti hermano, hermana, adulto, a ti profesional, a ti estudiante, a ti hombre de negocio, a ti madre de familia. Oh, gloria a tu nombre. Solo los que han venido por primera vez a este congreso, pastores que han venido con sus grupos, bienvenidos a formar este gran ejército de intercesores. Gracias a ti, Señor. Gloria a Dios.
Pastor Carlos Jara, gracias por su presencia. Pastor Alfonso Quevedo, Evangelista Cielo Ortuño y los demás pastores, ayúdennos a orar por ellos. Algunos pueden venir por la parte de adelante. Ahora no vamos a orar por sanidades ni por milagros, eso puede ser una añadidura, sino que vamos a consagrar vidas para el ministerio de intercesión. Algunos de ustedes se vienen por la parte de adelante, por favor. Oh, precioso Jesús. Santo, santo, santo. Los directores de ministerios de intercesión que ya funcionan en las iglesias locales se vienen para orar por todo este contingente nuevo. Consagre su vida para la obra del ministerio de intercesión. Entréguele su corazón al Señor. Ríndale su voluntad. Dígale al Señor: yo me consagro para este propósito. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu Espíritu, Señor Jesús, en estos momentos intervenga, convenciendo a cada hombre y a cada mujer, tocando estas vidas, Señor, sellándoles, marcándoles para este ministerio de intercesión. Toca a ese hombre, toca a esa mujer, toca a Jesús ese matrimonio, toca a ese pastor, toca a ese obrero, toca a ese ministro, toca a ese líder. En estos momentos, Señor Jesús, tus brazos están abiertos, tus brazos de gracia, de favor y misericordia, porque tú quieres bendecir a este pueblo que sufre de tanta injusticia, de tanto dolor, de tanta maldad. Y tú quieres levantar ministerio de intercesión, oh Dios, de manera poderosa. Gracias a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Samba, Kama, Rama, Kira, Kama, Kaya, Saba. Levante las manos arriba. Abre el corazón. Todos los grupos de oración orando por ellos. Que el Espíritu Santo determine. Que el Espíritu Santo ya tome estas vidas. Gloria a Dios. Señor, Dios Santo, nos despojamos de todo lo que nos agrada, ya de todo lo que te ofende. Nos despojamos de todo lo que entristece tu corazón, de todo lo que apaga el Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Oh, precioso, poderoso, maravilloso, está fuerte sobre mí. Oh, Padre de misericordia, ayúdale a ese pastor, a tu siervo, al obrero, glorioso, se manifiesta ese poder. Ahora, Señor Jesús, que ese fuego se encienda, que se encienda el fuego, que se encienda el fuego de Dios, su presencia, su poder. Gloria, gloria, gloria. Recíbela. Glorificación del Señor. Recíbelo por la gracia de Dios.